Bueno, buen día, que alguien me diga si me escucha ahora. Buen día, ingeniero, se escucha. Primero, si se escucha, Ah, ya, escucha, ingeniero, perfecto. buenos días. Buenos días. Bien, vamos entonces a continuar con la clase que habíamos empezado anteriormente, que estábamos hablando acerca de las aducciones o las tuberías conductoras. Nos habíamos quedado en las pérdidas de carga, cómo se calculaban para el caso de canales y para el caso de tuberías. Continuando con el mismo tema, vamos a ver en el punto 9.9 las recomendaciones acerca de la profundidad a la que se deben instalar las tuberías de aducción o de conductor. Bueno, cuando las tuberías de aducciones van enterradas, se recomienda que la profundidad sea igual o mayor a 60 centímetros, medida sobre la corona de la tubería. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia vertical que se recomienda cuando van enterradas estas tuberías de aducción, medida desde la superficie del terreno hasta la corona de la tubería, tiene que ser mayor o igual a los 60 centímetros. Cuando nosotros vayamos a pasar o atravesar con nuestra tubería de aducción o conductora áreas de cultivo, cruces de camino, líneas de ferrocarril o aeropuertos, se recomienda que la profundidad mínima a la que se coloque la tubería sea de 1 metro, medida verticalmente entre la superficie del terreno y la cota de corona del tubo, salvo que sean diseñados sistemas de protección debidamente justificados para rebajar dicho valor. En suelos, cuando vayamos a atravesar con las aducciones por suelos rocosos o inestables, se deben tomar todas las medidas necesarias para la protección, empleando para ello, según convenga, revestimientos de hormigón simple o anclajes de hormigón. O sea, ¿qué significa? Que si vamos a colocar las tuberías sobre suelos rocosos e inestables, entonces debemos nosotros cubrir esas tuberías o con revestimientos de hormigón simple o sencillamente utilizar anclajes de hormigón. En zonas de fuerte pendiente, o sea, cuando tengamos que bajar la tubería a través de una ladera de una montaña con fuerte pendiente, se puede optar por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan en cuenta los apoyos de anclajes antideslizantes. ¿Está bien? Cuando se usen tuberías de PVC y polietileno, las mismas siempre tienen que estar enterradas. Las tuberías de PVC y polietileno nunca pueden ir sobre la superficie del terreno. Tienen que estar obligatoriamente enterradas. En la actualidad, la tendencia en el tendido de las tuberías de aducción es a colocarlas aéreas como vemos acá, ya que ello facilita tanto su inspección como el mantenimiento. Lógicamente, que si vamos a colocar la tubería de aducción aérea, no podemos utilizar ni PVC ni polietileno. Lo que tenemos que utilizar son materiales como el hormigón, hormigón armado, el acero, etcétera. Y bueno, ellas hoy en día se colocan superficialmente para poder inspeccionarla y en caso de observar algún deterioro, alguna falla, fuga, repararla rápidamente y evitar de dejar en este caso la población sin agua. Recuérdense que la aducción transporta el 100% del agua que vamos a entregar a la red. Si nosotros se nos rompe la aducción, dejamos toda la población sin agua. Bueno, en relación con la colocación de válvulas en las tuberías de aducción, nos dice que se deben colocar válvulas en los puntos altos de la línea de aducción
con tubería a presión y que estas válvulas se deben colocar en el punto alto y las válvulas que se colocan son válvulas ventosas. Lo que pasa es que cuando el aire se incorpora o ingresa a la tubería de aducción, pues entonces se va a acumular siempre como bolsones de aire en las partes más altas de la aducción. Ahí entonces debemos colocar una válvula para purgar ese aire. En los puntos bajos de la línea de aducción, con tubería a presión, es necesario colocar válvulas de limpieza, aquella que debe estar protegida con una cámara de inspección accesible y dotada de un sistema de drenaje. Lo que pasa que en los puntos bajos, a diferencia de los altos, se va a acumular los sedimentos que ingresen, los sólidos que ingresen en la tubería de aducción. No nos olvidemos que el agua potable tiene aproximadamente, se recomienda o se permite que tenga hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Entonces, en esos puntos bajos debemos colocar una válvula de purga, que ya vamos a ver cómo es que se realiza, para poder extraer cada cierto tiempo. Se recomienda una vez cada mes abrir la válvula para purgar esa tubería y extraer esos sedimentos. En aquellas instalaciones de válvulas de purga de aire, la colocación de las válvulas de las purgas de aire se podrán evitar siempre y cuando haya un reservorio ubicado aguas abajo del punto alto donde se generan las acumulaciones de los bolsones, y que esta altura no supere más de los 10 metros, toda vez que este bolsón, este aire, cuando venga circulando por acá, se va a desaparecer en el espacio libre de depósito de almacenamiento. Esa es la única forma en que nosotros podemos evitar colocar válvulas ventosas en los puntos altos. O sea, cuando tenemos un depósito de almacenamiento situado aguas abajo de esos puntos altos. Las válvulas de limpieza, que recuérdense que se colocan en los puntos bajos para poder extraer los lodos sedimentados en esos puntos. Las válvulas de limpieza se deben colocar en un principio con el mismo diámetro de la tubería de aducción. O sea, la tubería de limpieza, para la limpieza de estos puntos bajos se saca una derivación mediante una T, donde en principio el diámetro de esta tubería de limpieza o de derivación es igual al diámetro de la tubería de aducción. Ahora, ¿qué pasa? Que hay diámetros de la tubería de aducción. Imagínense ustedes 1000 milímetros, 1 metro de diámetro, 1200 milímetros. Pues no existen válvulas para ese diámetro. Bueno, se pueden mandar a fabricar especialmente a la fábrica, pero tienen un elevado costo. Entonces, en esos casos, lo que se recomienda es que lógicamente se haga una reducción de diámetros para llevarlo a un diámetro comercial cuya válvula pueda ser encontrada y no sea tan cara en el mercado. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. La descarga de estas derivaciones para la limpieza siempre se deben hacer en pozos perforados y rellenos con piedra bolón o de grandes diámetros. ¿Está bien? El diámetro de la tubería de limpieza debe estar entre 1/3 a 1/4 el diámetro de la tubería de aducción. O sea, yo puedo reducir el diámetro de la tubería de limpieza con respecto al de la aducción, lógicamente para evitar costos elevados, sobre todo en la válvula. Entonces, ese diámetro yo lo puedo reducir de 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería de aducción, con un mínimo de 75 milímetros para diámetros, para tuberías mayores a los 100 milímetros.
para diámetros menores, se recomienda utilizar el mismo diámetro de la tubería de limpieza que el de la aducción. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora acerca de las presiones máximas que se pueden admitir en las tuberías de aducción. Bueno, se recomienda que la presión estática máxima en las tuberías de aducción nunca supere el 80% de la presión nominal de trabajo de estas tuberías que se emplean en la aducción, debiendo ser compatible esta presión con la presión de servicio de los accesorios y las válvulas que se colocan en las tuberías de aducción. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que yo voy a colocar en una aducción una tubería clase C que soporta una presión interna de 100 metros de columna de agua. Bueno, la presión de trabajo a la que yo voy a someter esa tubería que soporta hasta 100 metros de columna de trabajo, cuando la coloco en una tubería de aducción, nunca va a ser superior a 80 metros de columna de agua. O sea que hay un 20 metros de columnas de agua o un 20% de porcentaje para evitar que pueda venir. Imagínense ustedes que coloquen en una aducción una tubería clase 100 a trabajar a 100 metros de columna de agua y que venga fallida la tubería y se reviente, o que con el tiempo ese exceso de presión pueda explotar, pueda, ¿cómo se llama esto? Reventar la tubería. No nos olvidemos que esta tubería de aducción es la que transporta el 100% del caudal que se va a entregar en la red. Entonces, si se reventara la tubería, lógicamente que se pararía o se cortaría el servicio de toda el área el área comprometida para la distribución del agua, el área de cobertura. Siempre que se tengan grandes presiones, entonces se deberá efectuar un análisis técnico económico comparativo entre la posibilidad de colocar tuberías de alta presión o colocar estaciones reductoras de presión. O sea, normalmente las tuberías que se construyen, las estándar para la conducción de agua con flujo a presión, están estandarizadas en cuanto a su presión. Pero supongamos, por ejemplo, en el caso del ejemplo de su país, el agua del Alto, que está embalsada en presas en el Alto, es bajada a La Paz por gravedad, y la presión a la que estarían sometidas esas tuberías, imagínense ustedes que la diferencia de que el Alto está en los 4.000 metros y La Paz en 3.600 sería 400 metros de columna de agua. No hay tubería estándar del mercado que soporte esa presión. ¿Está bien? Lo más que hay es 150 metros de columna de agua, no para 400. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos dos opciones. O hablamos con el fabricante de tubería para que nos fabrique una tubería que soporte una presión equivalente a la que va a trabajar la tubería a los 400 metros de columna de agua, o colocamos estaciones reductoras de presión utilizando las tuberías convencionales. Ahora bien, lo que se debe hacer es un análisis técnico económico. ¿Por qué? Porque estoy seguro que las tuberías, para que soporten esa presión de 400 metros de columna de agua, van a ser bien caras. Entonces hay que ver si eso es más caro, colocar esas tuberías de alta presión, o sencillamente colocar estaciones reductoras de presión. La respuesta que yo le daría, por la experiencia que hay a nivel mundial, es que se colocan estaciones reductoras de presión. Ahora, ¿qué cosa es una estación reductora de presión? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el propósito que tienen estas estaciones reductoras de presión?
En estas estaciones reductoras de presión se coloca con el fin, como lo dice su nombre, de reducir la presión hasta un valor menor y establecer un nuevo valor estático. O sea que lo que ellas hacen es reducir la presión hasta un nuevo valor y establecer para este nuevo valor un nuevo valor estático. Su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, válvulas y accesorios no permiten soportar esas altas presiones, así como para mantener las presiones de servicio dentro de una red de distribución. Por ejemplo, en el caso de La Paz, donde hay una diferencia de cota de 400 metros de columna de agua, yo tengo que tendría que reducir presión en la aducción para llegar a la red con la máxima presión que me recomienda la norma, que son 70 metros. O sea, tendría que rebajar de los 400 metros hasta un valor de 70 para poder ingresar a la red, porque la norma boliviana me recomienda que la máxima presión de trabajo en una red es 70 metros de columna de agua. Entonces, lo que tengo que hacer obligatoriamente es colocar estaciones reductoras de presión. ¿Cuáles son los tipos de estaciones reductoras de presión? Bueno, son dos. Primero, las cámaras rompepresión y las válvulas rompepresión. Ahora, les comento algo. Las cámaras rompepresión son las primeras estaciones reductoras de presión que se construyeron en el mundo. Entonces, para reducir la presión en aquella entonces, se utilizaban las cámaras rompepresión. Si ustedes van a La Paz y buscan, siguen la aducción que se ve en los caminos, porque yo he pasado por ahí, las he visto y me ha pegado a ver las cámaras rompepresión, en La Paz, la conductora lo que tiene instalado son cámaras rompepresión. Es impresionante los espesores que tienen los muros. Los muros que yo vi estaban aproximadamente en los 50 centímetros de espesor, para que ustedes tengan una idea. Ahora, recientemente aparecieron desde la década del 80, 1980 más o menos, sobre esa década, empezaron a aparecer las válvulas rompepresión. Y estas válvulas rompepresión, lógicamente que descartaron totalmente el uso de las cámaras rompepresión, porque son mucho más económicas, son más fáciles de colocar y son más fáciles de reducir la presión. ¿En qué consiste la cámara rompepresión? Como vemos aquí, es una cámara de hormigón armado, en la cual esta sería mi tubería de ingreso a la cámara, donde se le coloca una válvula de flotador, lo cual significa de que yo estas cámaras las tengo que colocar a diferencias de altura no mayores de 50 metros. ¿Por qué? Porque la válvula de flotador lo que soporta como presión interna para que no se produzca goteo tiene que ser menor que 50 metros. Entonces, el flotador, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a usar el agua en la red, esto va a bajar. Y es un momento en que baja hasta la cota que está regulada y, por supuesto, que abre la llave de ingreso del agua a la cámara y empieza a llenarse. Cuando llega al nivel máximo, este flotador cierra el ingreso de agua a la cámara. ¿Está bien? Eso se hace de esa manera para no tener que tener un operador ahí abriendo, cerrando las válvulas de entrada y de salida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya vienes acá, el agua a 50 metros, que es una presión que pueden soportar las tuberías que se fabrican hoy en día tranquilamente,
entonces ya aquí vuelve a haber otra vez presión atmosférica. Y entonces ya empieza de cero otra vez la presión para aumentarse con la profundidad. Entonces, esto significa que estas cámaras tienen que ir colocadas cada 50 metros, que es la máxima presión que admite el flotador, porque si lo somete a una presión mayor, entonces el flotador no va a sellar bien y todo el tiempo va a estar ingresando agua por aquí. Ahora, estas fueron las primeras estaciones reductoras que se construyeron. Ya después, en la década de los 80, como les decía, apareció las válvulas rompe presión. Que estas válvulas son de muy simple funcionamiento. En primer lugar, se colocan en línea en la tubería. ¿Qué quiere decir? Tú haces un corte en la tubería y a través de brida y una junta de neopren aquí y bridas y pernos, pues entonces se coloca en la línea. Estas válvulas rompepresión vienen de diferentes tamaños y de diferentes capacidades. O sea, vienen tamaños para ser utilizadas, por ejemplo, en los bajantes de los edificios, en las instalaciones hidrosanitarias de los edificios, y vienen de grandes diámetros para ser utilizadas en las redes de distribución, que es lo que nosotros utilizamos. ¿Cómo funciona esta válvula? Y las válvulas vienen para diferentes capacidades de reducción de la presión. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí 70 metros y yo quiero reducir la presión aquí a 60 metros. Entonces, lo que yo tengo que hacer para comprar esta válvula es ir, en primer lugar, con el diámetro de la tubería donde la voy a conectar, y en segundo lugar, con el valor de reducción, o sea, cuánto es lo que quiero reducir, la presión aguas arriba con respecto a la presión aguas abajo. En el ejemplo que les puse, vamos a suponer que quiero reducir de 80 metros a 70 metros. Entonces tengo que reducir 10 metros columna de agua. Y el fabricante te va a decir, esta es la válvula que tú necesitas, rompe presión. ¿Cómo actúa esta válvula? Vamos a suponer que aquí yo tengo los 80 metros y yo quiero que salga con 60 metros. Aquí hay un manómetro. Entonces yo voy a tener acá adentro unos pernos que son los que regulan la presión, y esos pernos, que es este que está aquí, mírenlo acá, el perno este que está aquí arriba, con un desarmador yo voy a ir o apretando o aflojando este muelle. Cuando yo aprieto el perno, este muelle se comprime y es capaz de vencer de una carga mayor a un valor de presión menor. Entonces, yo tengo que regularlo. ¿Y cómo lo regulo? Tengo un manómetro que coloco aguas abajo. Vamos a suponer que aquí yo tengo 80 metros y quiero rebajar a 70 metros. Entonces empiezo con el perno a apretar este perno, o sea, comprimir el muelle hasta que el agua me salga por aquí con una presión de 60 metros, que es lo que yo quiero. ¿Cómo funciona? El agua ingresa por aquí y para pasar a esta cámara de acá, tiene que hacer un esfuerzo para levantar esta junta y que el agua pueda pasar para acá. Entonces, así de esa manera tan simple operan estas válvulas rompepresión. ¿Dónde las puede comprar? Las puede comprar en el Alto San Pedro, en los mercados, la puede en los enteros, lógicamente, de accesorios de redes de agua potable, la puede comprar en Robur, en agencias generales, en Grupo San Rafael. Ellos traen estas válvulas rompepresión. ¿Está claro? Y de esa manera yo puedo regular de una presión mayor a un valor de presión menor según los requerimientos que yo tenga de exigencia en el lugar que la voy a colocar. ¿Está bien? Recomendaciones para la
Recomendaciones. Recomendaciones para la colocación de las cámaras rompepresión. Bueno, en el caso de las cámaras rompepresión, que es el primer caso que les hablé, no son las válvulas, sino las cámaras. Estas cámaras se deben colocar cada 50 metros de diferencia de altura. Supongamos que yo tengo este depósito en un cerro y tengo una diferencia de cota de 300 metros o de 100 metros o 300 y quiero rebajar la presión acá, entonces cada 50 metros voy a colocar una cámara rompepresión. ¿Por qué no puede ser una diferencia mayor? Porque las válvulas de flotador que voy a colocar acá en la cámara rompepresión, estas válvulas de flotador soportan hasta 50 metros de columna de agua. Entonces a los 50 metros voy a colocar mi nuevo valor de agua, de carga estática. Y entonces aquí esto me va a regular la presión de salida. Ya aquí voy a partir de cero y entonces voy así reduciendo la presión que yo quiero. Claro, a la red no puedo llegar con cero de presión. Tengo que llegar con un máximo de 70 metros de columna de agua. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los diámetros mínimos que o cómo yo selecciono el diámetro mínimo que debo utilizar en las tuberías de aducción. Bueno, los diámetros mínimos que se utilizan en las tuberías de aducción se seleccionan en función a los siguientes factores. En primer lugar, a las presiones disponibles. Recuérdense que tengo que tener en cuenta que si mi tanque está en un cerro, yo voy a colocar un diámetro que no me ocasione una pérdida de carga muy grande que lógicamente me disminuya la presión en la red. En segundo lugar, de acuerdo a las velocidades de escurrimiento. O sea, tengo que tomar en cuenta lo que vimos en la clase anterior de que las tuberías soportan una cierta velocidad máxima en su interior. Entonces no puedo exceder nunca esa velocidad, porque si no se erosiona la tubería. Y en tercer lugar, debido a la longitud de la línea de aducción. ¿Por qué? Porque la longitud de la línea de aducción, mientras mayor longitud yo tenga, mayor pérdida longitudinal o fricción voy a tener. Entonces, afinar la elección del diámetro que yo voy a utilizar es un análisis comparativo técnico-económico de acuerdo a estos tres tipos de requerimientos. Los anclajes. Bueno, en las tuberías de aducción siempre se deben colocar, sobre todo cuando estas tuberías vayan aéreas o sobre la superficie del terreno, como estamos viendo en estas imágenes. Y estos anclajes pueden ser de acero, metálico, pueden ser de hormigón combinado con acero, hormigón al simple, hormigón armado, etc. Las tuberías que van expuestas a la intemperie, como se ven estas dos, deben estar apoyadas sobre soporte. Miren aquí, estos son soportes metálicos y este es un soporte de hormigón, adosadas en formaciones naturales de roca mediante anclaje metálico. O sea, siempre yo las tuberías las tengo que apoyar sobre soportes o anclaje. ¿Está bien? Bueno, en los cambios de dirección, también cuando las tuberías vayan enterradas o no enterradas, se recomienda colocar anclaje en la dirección horizontal o vertical en sentido contrario a la circulación del flujo.
Supongamos que por aquí el flujo, por eso tiene el anclaje acá atrás de hormigón, el flujo ingrese por aquí, venga en esta dirección. Si yo no tuviera un anclaje, la misma presión en el agua me arrastraría la tubería esta hacia acá. Y entonces, bueno, lógicamente eso puede ocasionar que se fracture un tubo o que tenga un problema. Este problema en hidráulica se llama como la cantidad de movimiento. En ese laboratorio que tiene la universidad hay una práctica, le digo porque, bueno, yo fui el que los concebí las prácticas, lo que lo diseñó, tiene una práctica dentro de las 18 que se pueden realizar que se llama la práctica de cantidad de movimiento. El flujo, cuando viene en esta dirección y va a cambiar, golpea la tubería acá y tiende a desplazar la tubería. A ese desplazamiento que puede sufrir la tubería se le llama cantidad de movimiento. Y es por ello que se coloca un anclaje en sentido contrario para evitar que la energía que trae el flujo pueda desplazar la tubería porque se puede zafar una unión, etc. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes que es un tubo vertical y entonces se ha colocado un anclaje en la base del tubo, igual para evitar que el tubo vaya a golpear producto del agua actuando sobre el cambio de dirección. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver finalmente las estructuras especiales que se colocan en las tuberías de aducción. Cuando la aducción cruce carreteras, vía férrea, ríos, quebradas, arroyos u otros obstáculos naturales, siempre se deben proyectar estructuras especiales que garanticen la seguridad de la aducción. Estas estructuras podrán ser metálicas, de hormigón u otros materiales y conformar puentes, pasos colgantes y túneles, entre otros. Toda estructura especial debe contar con su respectivo cálculo hidráulico. Por ejemplo, esta es la tubería de aducción y aquí se ha aprovechado esta infraestructura que es este puente y entonces se le han soldado aquí elementos metálicos para soportar esta tubería de aducción que pasa paralelamente a el puente y que va a cruzar evidentemente un lecho de un río. Esta es una forma que se hace. Esta es otra forma donde fíjense ustedes que se crea una estructura metálica de protección de manera tal que cuando vaya a pasar el lecho de un río y se corre el riesgo que el río pueda alcanzar la tubería, entonces se crean estas estructuras metálicas de soporte que además de soportar el tubo tienen como objetivo que cualquier impacto de objeto contundente que llegue acá va a chocar con esta, esta protección que tiene en este caso la aducción. ¿Alguna duda que tengan? Me pueden consultar. ¿Dudas? ¿No hay duda? Bueno, con ello hemos concluido la parte de la aducción. Ahora nos está restando la metodología de diseño y una unidad de mantenimiento, operación y mantenimiento, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, me contestan de acuerdo a lo que al paso de la lista para que les pueda poner su asistencia. A ver, el número 1, Presente. número 2, Presente. 3, 3, 4, Presente. 5, Presente, doctor. 6, 7, Presente. 8, Presente. 9, Presente.
10, Presente. 11, Presente. 12, Presente. 13, Presente. 14, Presente. 15, 16, Presente. 17, 18, 19, Presente. 20, 21, 22. 21, ingeniero, por favor. ¿Cuál? 21. Ya. Se cortó. 22, 23, Presente. 24, 25, 26, Presente 25. 25 presente, por favor. ya 25 y 26, 27, 28, Presente, ingeniero. 29, 30, Presente 30. 31, Presente. 32, 33, 34, 35, 36, Presente, ingeniero. 37, 38, 39, Presente, ingeniero. 40, Presente, ingeniero. 41, Presente, doctor. 42, 43, Presente. ya, 44, Presente. 45, Presente, ingeniero. 46, Presente. 47, Presente. 48, Presente, 48, ingeniero. ya, 49, 50, Presente, ingeniero. 51, Presente, ingeniero. 52, Presente, doctor. 53, 54, 55, 54, presente, ingeniero. ya, y 55 presente. también, ya, 56, 57, 58, Presente, ingeniero. 59, Presente, ingeniero. ya, 60, Presente, ingeniero. 61, 62, 63, Presente, ingeniero. 63. ya, 64, 65, Presente, ingeniero. 66, Presente, ingeniero. 67, 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, ingeniero. 70, 71, Presente, ingeniero. 72, Presente, ingeniero. 73, 74, Presente, ingeniero. Presente, 74. 75, Presente, ingeniero. 76, Presente, ingeniero. 77, 78, 79, 80, 81, 82, Presente 82, ¿no? 83, Presente. 84, Presente. 85, 86, Presente, ingeniero. 85 presente, por favor. 85, 86, 87, Presente, ingeniero. 87. 88, Presente, ingeniero. 88. 89, 90, Presente, doctor. 91,
Presente 91. Ya. 92, Presente, ingeniero. 93, 94, Presente, ingeniero. ya. 95, Presente. 96, Presente, ingeniero. 97, Presente, 98, ingeniero. 97. ya. 98, 99, Presente, ingeniero. 100, Salazar. 101, 102, 103, Presente. 104, Presente. 105, Presente, ingeniero. 105. ya. 106, Presente, ingeniero. 106. ya. 107, 108, 109, Presente, doctor. 109. ya. 110, 111, 112, 113, Presente, 113, doctor. ya. 114, 115, Presente, ingeniero. ya. 116, 117, Presente, Ingeniero. presente 117. ya. 116, ingeniero, presente. ¿Cuál? 116, Ah, ya. 118, 119, Presente, ingeniero. Presente 119. 120, 121, Presente ingeniero 120. ah, ya. 121, 122, Presente, ingeniero. 123, 124, Presente, ingeniero. ya. 125, Presente, doctor. 126, 127, 128, Presente. 129, Presente. 130, 131, 132, 133, Presente. 134, Presente, ingeniero. 135, 136, Presente. 137, 138, Presente, doctor. 138. ya. 139, aquí, presente. ya. 140, Presente, ingeniero. ya. 141, Presente. ya. 142, 143, 144, Presente. 145, 146, Presente, doctor. ya. 147, Presente, ingeniero. 148, Ingeniero, 140, disculpe, 145, presente. ya. 148, 149, 150, 151, Presente, ingeniero. ya. 152, Presente, ingeniero. ya. 153, Presente. ya. 154, 155, Presente, ingeniero. 155.
156. Presente. Ya. Y 157. Alguien que no me haya contestado la lista. El 38, ingeniero. Ingeniero, por favor. ¿Cuántos? 78 me dijeron. 38, Ah, por 38. favor. Ya. Número Bien. 15, ingeniero, por favor. ¿Cuánto? Número 15. El 15. Sergio. 18, ingeniero, por favor. Sí. Espérate. Sé que es complejo. A ver, dime, la muchacha que está hace rato queriendo decir su número. La 3, ingeniero, por favor. La 3. María 108. Isabel. ¿Ya? ¿Quién más? 108. 108. Nicole. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Escucho? 114, doctor. Ya. María Los Ángeles. ¿Quién más? ¿Alguien 18, ingeniero, por favor. Ya. 18, José Miguel. ¿Quién más? Ya todos me 110, dijo. ingeniero. ¿Cuánto? 116. Gilberto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? 144. Luis Fernando. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? 118, ingeniero. Buen día. John, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Alguien más? Doctor, del 115 escuché que mi audio está mal. Ya, 115. Marco Sí, Félix. Sí. Sí, Ya, sí. gracias. ¿Alguien más? Bueno, Número 27, ingeniero. ya. Julio César. O César, ¿no? César, sí. Sí, ya. ¿Alguien más? Bueno, les comento que ya califiqué, pero las notas no se las voy a dar acá ahora porque para que ustedes tengan la opción de que yo les pueda poner la respuesta y lo que valía cada pregunta y bueno, ustedes puedan tener derecho a que si me equivoqué, a la hora de corregir, puedan ahí presencialmente abordarme y decirme dónde me equivoqué y si es verdad, yo se los corrijo. Entonces, por eso es que no les voy a dar. Lo que sí recuerdo, porque esto lo califiqué ayer en la tarde-noche, es que hay muchos ceros sobre 30. Entonces, yo creo que tienen que dedicarle tiempo, estudiar, porque si no, no van a poder cursar la materia. ¿Está bien? Entonces, el próximo miércoles, a ver, hoy en la tarde se van a reunir las autoridades que toman las decisiones y van a dar un nuevo pronunciamiento sobre la modalidad de las clases. Hay mucho reclamo de los docentes de que las clases sean presencial porque ya muchos están en exámenes, han paralizado sus exámenes, todo eso. Y además que no es lo mismo, ¿no? Las clases virtuales que las clases presenciales. Esperemos que el miércoles ya se puedan dar las clases presenciales, estemos atentos y a cualquier comunicado, si es virtual, ya yo le avisaré en los grupos y si es presencial igual. Entonces yo creo que lo van a hacer presencial porque hay mucha protesta por parte de los docentes. ¿Está bien? Entonces, si tienen algo más que agregar, bueno, si no les deseo una feliz tarde noche, nos vemos el próximo miércoles, Dios quiera, en el aula. ¿Está bien? Bueno, que pasen bonita tarde noche. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.